Ok, San Lucas 4, estamos en Nazaret, en la sinagoga con Jesús y con la gente que ya los de su edad crecieron junto con él en Nazaret, todo bien conocido, todo bien involucrado, una comunidad pequeña y bien involucrada en las vidas de los unos de los otros. Y él llega, y vamos a tomar de este versículo 21, donde él, después de leer lo que es ahora, lo marcamos como 2 versículos en Isaías 61. En aquel entonces no usaban capítulos y versos. Jesús pide poder leer, entonces tenían su liturgia. Y nosotros muchas veces nos gusta decir que no tenemos liturgia, no tenemos una liturgia con L mayúscula y letra negrita y todo. Todos tenemos liturgia, es simplemente nuestra orden de servicio, la forma en que nos congregamos y buscamos a Dios juntos como iglesia o congregación. Entonces, parte de eso era un sacerdote, un levita y 5 hombres más. Necesitan mínimo 10 varones mayores de 13 años para formar sinagoga, que se pueda leer en voz alta, reunirse para escuchar la lectura en voz alta de la palabra de Dios. No tenían Biblias, tenían que ir a la sinagoga a escuchar. Entonces parte de eso era una lectura en la ley, una lectura en los profetas. Y muchos de nosotros nos acordamos bien, ¿no? Que una liturgia, que en cierto momento te pones de pie y dices el credo. En cierto momento leen una porción del Evangelio. Y hay una liturgia que te recuerda y te ubica con la palabra de Dios en estas verdades que son importantes, eternas. Entonces Jesús es uno de los otros 7, no es ni levita ni sacerdote, pero es uno de los otros. Entonces se levanta para leer y lo que tenemos que hacer es ubicarnos en eso. Lee en el rollo, era el rollo de Isaías, entonces tiene que ir buscando la columna, porque eso es la única ubicación. Tú tenías que saber dónde está. Luego nos cuesta, ¿no? Dices, yo sé que está en 1 Corintios y está en 2 Corintios, pero ¿sabes qué es Corintios? Y ahí está, creo que en capítulo 9, no, es capítulo 4, versículo 9, y ahí lo traemos de por sí siempre así. Entonces, aquí no es en qué capítulo de Isaías, sino familiarizado con las escrituras de manera que lo encuentras como encuentras entre un gentío el rostro de un amigo o de un familiar entre toda una multitud. Entonces familiarizado con las escrituras, y por eso le decían rabí, maestro, porque demostraba ser alguien así. Entonces lee esto de apertura de cárcel y libertad a los cautivos, buenas nuevas a los pobres, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Entonces lee todo eso. Vuelve el libro al ministro que tiene cargo de los rollos en el arca, junto en este rincón. Entonces tenemos que reubicarnos un poco. Hoy las iglesias siguen más o menos el formato romano o greco-romano, que en un templo, la diferencia sería esto: en un templo un laico no entraba de por sí. Estaría el sacerdote o la sacerdotisa del Dios, pero nosotros no entraríamos, estaríamos fuera. Pero de por sí entonces era como el naos, y es una área especial, normalmente con una cúpula encima y un altar. Y entonces hoy ya no hay algo sobre el altar, no hay una imagen de Epafrodite o Júpiter o algo así, pero hay altar y el enfoque es hacia eso. Okay. Ahora, en la sinagoga era totalmente distinto. La gente se sentaba mirando hacia la puerta. Qué pena sería, ¿no? Hoy en Semilla, que todos estamos con las sillas volteadas para allá, a donde la gente viene llegando. Entonces, en la sinagoga, en una pequeña comunidad como Nazaret o Capernaum o uno de esos, que todo el mundo conocía a todo el mundo y la mitad eran primos hermanos, entonces ahí está Yayita, otra vez llegando tarde. O sea, eso sería, ¿no? O sea, todo el mundo bien. Y mira, imagínate que esta es la puerta. Entonces Jesús está leyendo y la gente tiene que entrar y todos están mirando así. Y tiene que decir Comper, interrumpe fatalmente la lectura y la exposición de la palabra. Por eso te estamos echando la mano, entras por atrás, apagas tu celular y nadie te ve feo. Eso es amor. Ok, entonces, pero ve lo que está pasando. Entonces sobre un escaloncito está
la lecterna o el púlpito, ¿ok? Entonces él se levanta para eso y le pasan lo que es lo siguiente, que es en Isaías. Entonces hay que leer en los profetas, entonces en las escrituras de los profetas, él encuentra esto de Isaías. Y nos da la impresión, si vas leyendo en Lucas, que Jesús, de ser bautizado, fue al desierto, fue tentado 40 días y noches, y de ahí agarra su ruta directo a Nazaret. Eso nos da la impresión. Pero cuando cotejas en otros evangelios, como el evangelio de Juan, te das cuenta, él tuvo meses quizás en todo Galilea, caminando de pueblo a pueblo, predicando el reino de Dios, sanando enfermos, y en su circuito por fin llega a Nazaret. Obviamente va a haber cierto sentimiento en su pueblo de que él ya tiene mucha fama en Galilea y por fin llega a Nazaret. Ahora, Nazaret sería camino como de mediodía a Capernaum, donde hizo fabulosos milagros, impresionantes milagros. Junto a Capernaum, a media hora de camino, caminando así junto al mar de Galilea, Corazín. Media hora para allá, Betsaida. Entonces, donde él estaba y multitudes así siguiendo y trayendo enfermos, y allá a mediodía de camino, la señora puede lavar su ropa, echar sus tortillas, tender la ropa, y todavía llega a tiempo para una reunión de milagros, una noche de milagros con Jesús. Daba tiempo. Y de Nazaret sabían su fama, pero lo esperaban allí. Y eso nos da a entender un poco lo que está pasando. Galilea era tierra de los rebeldes. En efecto, entre los judíos había 3 grupos principales que marcaban la sociedad: los fariseos, los saduceos y los galileos, o los cananistas o los celotes. Muchos de Galilea eran de los celotes, no los elotes, sino los celotes. Celos en griego, o sea, eran los celosos, y realmente no era un grupo tan religioso en su enfoque y orientación, sino era un grupo nacionalista. Ellos querían independencia de Roma y no eran muy bien estimados por los saduceos y fariseos. A veces los querían ver a los galileos como menos cultos, pero sobre todo eso, los saduceos ya están así de mano a mano con Roma. Ellos usan nombres griegos, ellos aman la cultura greco-romana, viven cómodamente dentro de esa sociedad. Y ellos aman el templo. La mayoría de saduceos serían de los sacerdotes. Entonces ellos están en eso, ellos aman que Roma les deja tener su templo. ¿Te acuerdas, Caifás? Y los demás están reunidos y dicen, tenemos que hacer algo, porque si este Galileo sigue, los romanos van a venir a destruir el templo. Y de hecho fue por un levantamiento de galileos que se animó el pueblo por fin, y pensaron que ahora sí podemos hacer una revolución. Y el general Tito de Roma vino y cercó a Jerusalén y destruyó la ciudad. Eso fue una corriente de los celotes, de Galilea. Entonces, muy importante con eso es ver la temperatura y las corrientes políticas, sociales y religiosas que está trayendo todo eso en Nazaret, que es un pueblito, ¿no? ¿Qué será? 300 personas por mucho, quizás mucho menos. Es un pueblito. La mayoría cuidaban probablemente ovejas, y eran entre cerros, entonces ovejas y chivos, eso es lo que estarían haciendo. No había industria, no era pesca, estaba en los cerros, nada pasaba en Nazaret. Entonces, pero la mayoría de los galileos habían ido a vivir en una zona despoblada con la idea de que vamos a prepararnos para el reino, vamos a ir retomando el territorio que Dios prometió a Abraham y su descendencia. Entonces fueron a poblar en Galilea con una visión nacionalista, esperando el Mesías. Entonces ellos políticamente están esperando el Mesías, los fariseos están esperando el Mesías, pero esperan el reino de Dios y la resurrección. Y los saduceos simplemente están esperando el Mesías, porque el Mesías sería una garantía final de la seguridad de lo ceremonial y el templo. Siendo ellos sacerdotes, ya tienen vitalicio, nadie les quita, nadie cambia nada. Entonces tenemos entre 3 grupos, los saduceos y fariseos, que querían las cosas como ya estaban. No buscaban revolución, no querían cambios, no quería que nadie redujera su sector y su libertad de movimiento y de hacer y deshacer.
¿ok? Los fariseos estaban bien colocados, ellos se dedicaban a las escrituras, intérpretes de la ley, buscando a Dios, tratando de entender eso. Jesús dice a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque ustedes creen que en ellas hay salvación, ellas son las que hablan de mí. Eso dijo a los fariseos, ¿ok? Ustedes están buscando un árbol en el bosque y solo ven el bosque y no se fijan en el árbol que está frente a ustedes. Okay, entonces eso es lo que tenemos. Entonces en ese entorno de tierra de rebeldes en Galilea, Jesús está circulando y Él está sanando enfermos, expulsando demonios, abriendo los ojos de los ciegos, multiplicando el pan, calmando tormentas en el mar de Galilea. Todo eso se está sucediendo. Llega por fin a Nazaret, capítulo 4, versículo 21. Dice: comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero ¿qué sucede? Él está así en el púlpito. Ahora imagínate que digo, ok, va a ser profetas, me das Isaías, por favor, nos toca en Isaías, en lo que sería hoy 61, y él dice: esto se acaba de cumplir delante de ustedes hoy. Y todos los ojos están fijos en él, están así. ¿Qué? Porque normalmente sería una exposición en que el rabí cita a otro rabí, que cita a otro rabí, juntamos un quórum de 7, 8 rabís, que todos me respaldan, y tenemos aquí el de Scofield, el de MacArthur, el de Chuck Smith, y todos están de acuerdo conmigo, así es que tengo la razón. Entonces eso es lo que esperaban, y Jesús no cita a ningún rabí, simplemente pone la escritura y dice: eso se está haciendo ahorita. Eso fue su sermón, su exposición. Una frase: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora dice, enrollando el libro, versículo 1, lo dio al ministro y se sentó. ¿Dónde se sentó? Regresa al banco y todos están así. ¿Por qué se sentó? ¿Dónde está el sermón? Hay una parte en los evangelios, y lo has leído probablemente, cuando Jesús dice: oigan a los escribas, porque ellos están en la cátedra de Moisés. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Ok? Entonces la cátedra de Moisés, hazte cuenta, esa es la sinagoga, aquí está el púlpito, aquí está la puerta, aquí hay un armario para los rollos, y aquí, donde está este atril, es la cátedra de Moisés. Es una silla más alta, subes 1 o 2 escalones y te sientas ahí. Y la gente se queda escuchando y ya das tu exposición sobre lo que acabas de leer. Tenías que saber la palabra de Dios y no decir: a ver, en mis apuntes dice esto, a ver, en mi Biblia lo marqué. ¿Dónde está? Y ahí buscamos aquí entre las nubes alguna información, nunca está, te das cuenta. Entonces, no, sino manejar las escrituras, ser tan parte de tu vida. Entonces empieza a decir: Jesús se sentó aquí, en la cátedra de Moisés, para decir: lo que Dios quiere decirnos es esto. Se acaba de cumplir hoy delante de ustedes. Jesús se sienta, lo están mirando y Él dice: se está cumpliendo ahorita mismo. Él sentado en la cátedra de Moisés. ¿Y qué dice la gente? Ay, sácate de ahí, como estás loco. Mira lo que dice, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de Él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Ahora, ¿por qué? Bueno, leían las escrituras en hebreo. La gente hablaba en su casa, en la calle, en el mercado y todo, hablaba arameo. Ahora, entonces, ¿pero qué está pasando? Es como si ustedes, hablando español, y yo llego aquí, hablo portugués. Y entonces yo estoy leyendo la Biblia en portugués y como que tú dices: ay, como que sí le sigo. Pero entonces me siento aquí y ya claramente en arameo, o en este caso en español, habiendo leído las escrituras en portugués, te digo bien en español: esto se está cumpliendo delante de ustedes hoy. Eso es lo que estaba haciendo. Entonces lo vemos en el libro de Nehemías, como Esdras daba el sentido, porque ellos venían de 70 años en cautiverio y muchos ya no hablaban hebreo, sino arameo. Entonces no entendían, pero como que una que otra palabra se les va. Y dices do Brasil y en lugar de om y todo eso, y dices om do.
Entonces, pues yo no le entiendo, es portugués. Pues así. Entonces ahí están ellos y él está, y dice, todos maravillados. ¿Por qué les está maravillando? Conocían a Jesús desde chiquito. ¿Por qué les maravilla que él hable bien? Dice, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Dónde aprendió a leer tan bonito en hebreo? Pero ya lo vimos en el templo platicando y haciendo preguntas a los doctores de la ley, a los intérpretes, preguntas que ellos no podían contestar, como que a los 12 años Jesús ya entendía más que ellos. Muy importante ver todo eso. Dice, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis, o sea, causa un murmullo entre los que están reunidos. Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, ¿a qué horas? Mejor no vengo. Pues aquí somos tu rancho y no has venido aquí, Jesús. Qué mal educado. O sea, tenías que venir aquí. ¿Por qué? Porque ellos pensaban más bien como cuestión de partido. Los de Galilea, tú tienes que ser aquí y juntar eso. Por eso en la entrada triunfal muchos venían siguiéndole de Galilea. Entonces hacen un buen desfile y están así, y están con sus banderas y sus palmas en la mano y panderos, y están echando confeti, y es una marcha para meter a Jesús y que Él sea rey en Israel. Es el hijo de David, Hosana, y todos ellos así, y bien entusiasmados. Pero hay que ver, la misma gente días después está diciendo que sea crucificado. Es la misma gente que le acompañó en la marcha a Jerusalén. Tenían lo que les gobernaba, lo que les movía en su hacer, en lo que ellos decidían y lo que hablaban, eran sus pasiones. Y si tú eres de la tierra de los rebeldes, como yo, Contreras y demás, necesitamos ver qué está pasando aquí en Nazaret y poder ubicarnos. Porque mira, entonces él dice, ok, las mismas, ya tiene fama. ¿Por qué nadie fue de Nazaret a Capernaum si él ya tenía tanta fama? Que no había nadie con reumas en Nazaret, que no había nadie con una infección, con un dolor de cabeza, aunque sea así, pues me duele el codo, a ver, tócame para que ya no me duela el codo. O sea, no había ningún necesitado en Nazaret, pero están así. ¿Cuándo ibas a venir aquí? Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y nos gusta citar ese texto cuando nuestra familia no está de acuerdo, cuando no nos quiere escuchar. Bueno, ya sabes, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Cuando lo que deberíamos citar es que soy candil de la calle y oscuridad de mi casa, ¿no? Entonces, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Les cayó bien lo que él estaba diciendo, el texto que leyó les cayó bien. Su forma de decir, esto se está cumpliendo delante de tus ojos, les cayó bien, no lo podían refutar, pero ¿por qué se enojan con él? Pues veamos lo que dice. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, y que estaba muriéndose de hambre. La sequía era por causa de la idolatría de Israel, pero estaba afectando a los extranjeros, los sidonios, lo que es ahora el Líbano. Entonces ellos están afectados por la idolatría de Israel. No llueve y no hay cosechas, 3 años y medio. Ella está muriéndose de hambre. Y Elías hace un milagro y no se acaba el aceite y la harina. A lo mejor aprendiste de niño el cantito acerca de la viudita, bien ruquita. Dice versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora, entonces, para ubicarnos, hazte cuenta, eso es el mar de Galilea, es un lago muy grande. Y está el río Jordán entrando aquí. Capernaum está junto al río Jordán, Betsaida está al lado derecho, lo que es propiamente ya parte de Siria.
Corazín está junto a Capernaum y una distancia corta está Nazaret. Entonces, más allá de Nazaret está el monte Carmelo. Carmiel, viña de Dios, donde Elías va y se muestra a Acab, y Acab dice, tú eres Elías, tú eres el que estorba a Israel. Y Elías le dice, no, tú eres el que estorba a Israel. Acab es el rey que metió el culto a Baal a Israel. Tú estorbas a Israel. Elías era un radical, y en tierra de rebeldes, un radical es el que tiene que atravesar. Pero mira lo que sucede. Entonces, él convoca a los profetas de Baal y piden fuego y no contesta Baal. Pide fuego Elías y cae fuego del cielo y consume hasta el altar. No solo el holocausto y leña, sino todo el altar de piedra. Entonces eso sucede. Pero Elías no fue enviado a solucionar problemas de viudas en Israel, sino en los sidonios. Naamán el sirio fue sanado. En aquel entonces en Galilea los enemigos son estos, los sidonios y los sirios, porque ellos traen su cultura pagana. Ellos aman a Roma y nosotros odiamos a Roma y están a mediodía de marcha. Si mandan soldados, llegan aquí primero. Odiamos esa cultura y esa nación. Somos enemigos de Roma. Los celotes, Simón el celote fue uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12. Es también llamado Simón el cananista. Imagínate. Entonces tienes aquí Mateo, el cobrador de impuestos, que paga dinero para poder cobrar más impuestos y así tener una utilidad. Él trabaja por Roma, en Galilea, en Capernaum. Y Jesús lo llama. Y llama a Simón el cananista, que era nacionalista, rojo, de hueso colorado, quiere revolución. Y entonces siempre me gusta pensar eso, la Biblia no lo dice, pero me gusta pensar cuando Jesús los envía de dos en dos. Ok, Pedro y Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Natanael son bien cuates. Simón el cananista y Mateo. Entiéndanse, y no tienes que predicar revolución, Simón. Mateo, no tienes que predicar conformismo tampoco, Mateo. Tienes que predicar el reino de Dios, que dice así. Juan el Bautista, vamos capítulo 3. Juan el Bautista viene diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse y crean el evangelio. Después viene Jesús, después de su bautismo, inicia su ministerio público y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse y crean el evangelio. Dice exactamente lo mismo, es el mensaje. Entonces, capítulo 3, le están preguntando a Juan, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? ¿Qué es arrepentimiento? Entonces, versículos 9, Lucas 3, 9. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Esta gente está pidiendo metanoia. Metanoia, acuérdate, es arrepentimiento, es cambiar tu mentalidad, es como voltear el calcetín al revés, eso es metanoia. Entonces esa gente está diciendo, ok Juan, tú ganas, metanoia, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo volteo mi calcetín al revés? Traigo toda mi vida el suéter al revés, ¿cómo lo puedo poner bien? Entonces es metanoia, es arrepentimiento. Arrepiéntanse, dice en versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que corresponde, lo que sale de tu vida tiene que ser lo que corresponde a una nueva mentalidad, algo diferente. Ahora Juan lo tenían por profeta, pero la gente escuchaba a Juan y empezó a cambiar su vida. Y eran cambios radicales. Pero arrepentimiento llega a la raíz. Nuestras pasiones nunca llegan a la raíz. Mueven el agua mucho, hacen mover el viento mucho y son pasiones. Y muchas veces gente apasionada se deja pasar por radical. A lo mejor tú cantaste hace unos años en algún congreso de jóvenes o aún de ruquitos. Señor, hazme un radical, como águila volar. Y tenías todo eso. A ver, radical. No eres radical hoy.
Y vamos a ver por qué. Y por eso les movió un poco en Nazaret, que Jesús viene y dice esto, y se quedan así, y se enojan con él, se enfurecen y se levantan. Terminan así, sin ni siquiera santiamén. Termina el servicio en la sinagoga. Se levantan unánimes. Eso es apasionado. Se levantan y lo sacan para despeñarlo del precipicio fuera de Nazaret. Eso es gente apasionada. Cuando los discípulos están en el concilio, en Hechos capítulo 5, y les están diciendo, ya les dijimos que ya no prediquen en el nombre de Jesús, ya han llenado la ciudad de esta enseñanza. Y Pedro dice, al que ustedes despreciaron, maltrataron y crucificaron, Dios lo ha exaltado como príncipe y rey. Y de esto nosotros somos testigos. Y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Y enfurecidos, Hechos 5:32, enfurecidos querían matarlos. Eso es apasionado. Pablo dice a los filipenses, ya les he dicho y lo vuelvo a decir llorando, que por ahí andan algunos que son enemigos de la cruz, su Dios es su vientre. Eso en terminología del Nuevo Testamento es que son viscerales. Su víscera, sus emociones y pasiones son los que gobiernan su vida. Gente apasionada. Metanoia, arrepentimiento, tiene que llegar a raíz, porque ¿cómo trastornamos lo que es torcido? Trastornar, ¿qué es tornar? Es dar vuelta. Trastornar es dar vuelta al revés. Entonces, si vas a trastornar lo torcido, lo estás enderezando nuestros caminos. Eso es metanoia, eso es arrepentimiento. Trastornar lo torcido en nosotros. Si le sigues dando vueltas, simplemente lo vas a partir. Si yo tengo mi cabeza torcida, entonces, si mi cabeza está volteada al revés, entonces yo tengo que pararme así para que me veas hablar. Y si sigues dando vueltas a la cabeza, se me va a quitar. Pero si regreso mi cabeza como estaba, eso es trastornar lo torcido. ¿Sí me explico? Entonces eso es lo que Jesús es, eso es retorno, regresa. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios está diciendo regresa, vuelve a mí, volveos de vuestros malos caminos? Eso es arrepentimiento. Y Juan lo está predicando y la gente está respondiendo. Jesús lo está predicando y la gente está respondiendo. Pero muchos de los galileos, por eso en Juan capítulo 6, le alcanzan y todos caminan. Dice, ¿cuándo llegaste aquí? Dice, ustedes me siguen porque ayer comieron y se saciaron. Querían revolución, querían un reino de Dios, que hubiera cobertura universal de salubridad, que hubiera subsidio y despensas y esto, o queremos que un reino de Dios que nos dé todo lo que necesitamos y paz además. Eso es lo que queremos. Y por eso en la plaza frente a Poncio Pilato estamos, no queremos que este reine sobre nosotros. Primero los fariseos lo rechazan, los saduceos lo rechazan y por fin los galileos lo rechazan. Y por eso le fue fácil a Pedro, que era apasionado, hablaba de más, se enojaba, agarra una espada, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Apasionado Pedro. Y nosotros decimos, esto me apasiona. Y eso es nuestra forma de decir, no me digas, no me corrijas, no me instruyas. Es mi pasión. Es chantaje. Es chantaje. Cuando ves a Jesús diciendo, no me corrijas, no me digas nada, porque esto me apasiona. O sea, no lo vemos. Lo vemos en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es diferente. Eso es radical. ¿Quién dice eso? Padre, Dios, mi Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es radical. Y su vida atravesó la historia humana, hizo un parteaguas en la historia. ¿Ok? Eso es radical. Esteban, el primer mártir cristiano, termina su discurso ante el concilio y dice, y ustedes han matado todos los profetas. Ningún profeta que Dios ha enviado al pueblo de Israel ha muerto a mano extranjera. Y ahora lo hicieron con Jesús. Y están crujiendo sus dientes contra él, enfurecidos están como animales y corren así. Nadie dice que muera o que no muera, no tienen que pedir voto, el concilio es unánime que muera, lo arrastran fuera y lo apedrean. Ni siquiera siguieron el sistema jurídico que tenían que seguir. Ellos no tenían el derecho de ejecutar criminales. No importa, así, en su furia, eso es pasión.
Entonces, Pedro dice que tratemos de vivir lejos de pasiones desordenadas. ¿Por qué? Y algunos dicen, no, que entonces vamos a ser muy intelectual. Pero igual, te entripas y eso es visceral. Si te enojas porque estoy diciendo algo que en la Biblia está, pero no está en tu librero, entonces eso es pasión, colérico, entripado, visceral, apasionado. Tuve que decir a un hombre una vez que así, empezó a hacer así, que no, es que Dios me ha llamado. Y empezó a hacer sus cachetes así y lágrimas en sus ojos. Y digo, no me empieces a decir que tienes pasión por esto, porque en la Biblia nunca habla bien de pasiones, de que es mi pasión. ¿Qué? Es tu pasión. ¿Cuándo cantaste, Señor, hazme un radical? ¿Y dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu radicalismo? ¿Dónde está que ahora sí doy todo a Jesús, todo a Cristo, hoy le entrego? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahora son peros y pretextos. Eso no es radical, eso es apasionado y ya se te fue la pasión. Como en un matrimonio, así no pueden estar desapegados, no pueden estar separados y todo apasionadamente enamorados. Pues rápido, vamos a casarlos. Y yo he estado antes de una boda, durante la boda, diciendo, lo que hace un matrimonio feliz y fuerte no es amor. Y todos dicen, ¡oh! Blasfemia. No es el amor es el fruto de la fidelidad en esa relación. Y eso no es pasión, es convicción. Voy a hacer, porque es lo que hay que hacer, y lo voy a hacer. Ahora, entonces Juan lo pone así, Jesús llega a Nazaret, con esto, toda su fama, acuérdate, toda su fama en Galilea tiene que ver con los milagros, pero tiene que ver con el mensaje del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse y crean el evangelio. Eso era distintivo diferente a lo que habían estado pensando y escuchando y planeando. Ellos querían una revolución. Y hay cristianos el día de hoy que quieren una revolución, pero no son radicales. Y cuando Jesús está frente a Pilato, Pilato está buscando, pues si es un revolucionario lo puedo crucificar, pero si no ha cometido un delito y no haya delito en él, y si no es un criminal no lo puedo crucificar. Y dice, y Jesús dice, si mi reino fuera de este mundo, los míos me defenderían. No soy revolucionario. Entonces eso echa afuera toda la teología de liberación en Latinoamérica. Jesús no vino a traer revolución, pero es radical. ¿Por qué? Ok, vamos a ver unos porqués en todo esto. Primero tenemos que entender que como es la raíz, va a ser la flor y en su turno el fruto. El primer salmo dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Jesús se sienta en la cátedra de Moisés y dice, la palabra de Dios dice lo siguiente, y la gente se conmovió. ¿Y cómo podía Jesús pasar frente a Pedro y su hermano Andrés? Están lavando y remendando redes, y Jacobo y Juan, y dice, síganme, y le siguen. Eso es radical. Dejando todo, le siguieron. Eso es radical. ¿Y dónde vemos así que Pedro está y respira? Esos son váguidos. Eso no es convicción. Entonces, ¿dónde está que sí que puedo, sí que vamos a hacer un grito de guerra y zapatear y no, papá, tengo que seguir a Jesús. San Mateo, cobrador de impuestos, Jesús pasa enfrente y dice, sígueme. Y Mateo se levantó y dejó su puesto, dejó su fuente de ingresos en ese momento. Él había comprado la concesión de cobrar impuesto. Si no cobraba impuestos, no recuperaba su inversión. Está diciendo, estoy dispuesto a morir de hambre y seguir a ese hombre. Eso es radical. ¿Alguna vez dijiste eso? Estoy dispuesto a perder todo y seguirte a ti, Jesús. Estoy dispuesto a que me odien, estoy dispuesto a que me rechacen, estoy dispuesto a que toda puerta se cierre contra mí, pero te sigo. Eso es radical.
y no lo vas a poder llevar a cabo, no vas a poder perseverar en eso y ser fiel apasionadamente, no lo vas a poder sostener. Es un hervor, es un calor que no puedes mantener, es inestable, se derrama a cada rato, se bota a cada rato, se desviela a cada rato, no puedes llevarlo a esa temperatura. Y a veces decimos, ok, pues y esa montaña se moverá y ahí estamos. Y eso es muy bonito porque así es un ritmo salsa y estamos haciendo así a la montaña. ¿Has movido alguna vez un viaje de grava? Yo sí. Palada por palada, lata por lata, carretilla por carretilla. ¿Lo has hecho tú? Entonces mira, eso es una montaña, no es un viaje, no son 6 metros cúbicos de grava. Es una montaña y está maciza, no es grava suelta, eso es piedra y roca. Entonces es agarrar una piedra, llevarlo aquí y llevar otra piedra y ahora 2 puños de tierra. Y Jaime, ¿no tienes carretilla? No, ya se me descompuso. Y entonces pues ya descansa porque la montaña te espera. Por eso me espera y tengo que quitarla. Ya tiene que moverse esa montaña. Y mientras Dios no haga el milagro, yo soy partícipe de su propósito de que esa montaña se tiene que mover. Y no tengo tiempo para estar moviéndolo así, shushu, como totolitos. Aunque sea con ritmo salsa, muy bonita canción, pero pues realmente eso no mueve la montaña. Muchas veces es eso, es la convicción de lo que se espera, la certeza de las cosas que aún no se ven. Eso es convicción, eso es certidumbre, es la certeza. Y eso es lo que nos hace radicales. Le hace a Abraham levantarse, dejar su tierra y su parentela e ir a una tierra que no conoce. Le hace a Moisés extender su vara sobre el mar rojo y se abre, se separa. Él no tenía antecedente, él no vio la película 10 mandamientos para saber que así se hace. Él no vio, pero tenía que hacerlo. El camino que Dios nos marca es aquí, no hay paso. Dios dice, extiende tu vara, pues voy a extender mi vara. Pues, ¿qué pierdo? Sí, no pasa nada, nomás pierdo la vida. Pero de por sí estábamos muertos en Egipto. No teníamos una vida en Egipto de por sí. Y los valientes quizás no vivan mucho, pero los cobardes no viven. Entonces eso es, pero ¿dónde ves? Moisés en su tiempo fue apasionado y ve un egipcio maltratando a una israelita y lo mata. Eso es pasión. Y tu pasión puede matar a una persona, pero hay ¿cuántos millones de egipcios que ya vienen por ti? Tu pasión no soluciona nada, pero vamos a ver. Ser apasionado te hace sentir parte de algo grande, aunque no lo seas. Pero puedes ponerte la camiseta, aprendes chiquitibum, apasionado. Soy parte de algo grande. Tú delantero de tu equipo, y traes tu camiseta cuando estás viendo el partido en tu sala, que todavía no me sale la suma de por qué eso es una experiencia. Hombres, I'm talking to you. Te estoy hablando. Bien por ti que eres apasionado con tu deporte. Cielo y tierra van a pasar. Va a ser por un rato. Aunque lleguen a cuartos de final. ¿Dónde estás parado? ¿De dónde no te pueden mover? Entonces es muy fácil ser apasionado por ciertas cosas que amamos, que valoramos. Es muy fácil ser apasionado. Pero pasión no es lo que hace una mamá levantarse a las 3 de la mañana a cambiar a su bebé que está llorando. Es otra cosa. Y eso es radical. Porque va a la raíz de quién es ella. Y si lo que es tu raíz, porque eso es lo que significa radical, es algo que sale desde la raíz. Lo que es radical en ti, lo que radica en ti, lo que de ahí mana tu vida, eso define quién eres. Ok. Pero ser apasionado te hace sentir que eres parte de algo grande, aunque tu delantero, el Chicharito, no está viéndote, hijo. Y él no escucha tu porra y tus gritos y tú, me desahogo. ¿Pues de qué? ¿De tus agresiones y frustraciones? Mejor que seas radical.
Mejor que tu vida y el propósito y la línea de tu vida sea trazado por Jesús de Nazaret, que Él trastornó la historia humana y Él partió la historia en dos partes, antes y después de Él. Todo es diferente. Eso es radical. Que dice desde la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es radical. Eso es radical. Sudando gotas de sangre en Getsemaní, eso es radical. Eso es, si quieres pasión, ahí está pasión, pero con su calma, radicalmente haciendo jaripeo en el burrito que nunca le había montado nadie. Siempre lo tenemos como que muy amor y paz en su burro. ¿Nunca has montado un burro? ¿Y nunca has montado el potro de un burro que nadie lo ha montado? No, ese burro estaba dando vueltas así, como loco, y parándose de manos. Y era mostrarse digno de ser príncipe de Israel, que podía dominar a un burro. Porque todos sabían, si puede controlar ese burro, va a ser mi rey. Y lo está trayendo Jesús y la gente lo empuja hasta en medio del camino y risa y gozo todo el camino. Y él llega a cierto punto y empieza a llorar. Eso es radical. Eso es radical. En medio de toda la fiestota y todos traen su agenda política, religiosa, lo que sea, en toda la procesión, y Jesús empieza a llorar y todos diciendo, no llores, o sea, eso es de risa, que siga el jaripeo y jajaja, y tomar fotos y lo subo de una vez a Facebook. Eso es pasión. Pero Jesús se detiene y ve Jerusalén y empieza a llorar. Eso es radical. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, ¿quién por el gozo puesto delante de él? No el gozo de que ahora sí todos me quieren, todos me aman. Él sabe que en unos días más los mismos van a estar gritando que sea crucificado, los mismos. Y él no necesitaba que alguien le dijera lo que estaba en el corazón del hombre. Su gozo era llevarnos al Padre, decir, Padre, costó lo que no vamos a decir, pero aquí está Jaime. Eso es su gozo, llevarnos al Padre. Y se resucita y dice, diles que voy a su Dios y a mi Dios, a su Padre y a mi Padre. Eso es radical. Nadie, quizás el único que lo escuchó, Jesús asfixiándose en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un poco después vienen a quebrar las piernas de los dos ladrones y uno lo rechazó y otro lo aceptó. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, pero ya estoy entendiendo qué es tu reino. Y escucha a Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el ladrón, le quebrantan las piernas, ya no puede apoyarse, el líquido ya lo está ahogando dentro de sus pulmones y con su último suspiro él ya sabe qué decir. Eso es radical, decir lo mismo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él me dijo que hoy estaré con él en el paraíso. Él me dijo, Padre, recíbeme. Es radical. Y todos nosotros nos gusta que sea por otros pasos y otros grados, subir al monte de Jehová y poder ser aceptos delante de Él en otra forma y ser parte de algo grande, aunque seamos realmente solo de camiseta y espectadores. Otra cosa, que ser apasionado te da temas de plática. Siempre puedes poner tu causa en Facebook, puedes tuitear las cosas. Tienes cuando vas a desayunar en la semana, cuando llegas a casa, cuando llegas a la oficina, traes tu causa, traes tu tema de plática y tus quejas también. Puede ser del gobierno, del pastor, o sea, lo que sea, pero ya traes tu tema. Ser apasionado, eso me apasiona. Que hay gatitos abandonados, eso me apasiona. Ok, los gatitos lo agradecen. Y eso es tu pasión. Y nos hace sentir algo. Y las pasiones siempre piden eso. Entonces, ser apasionado te permite cambiar el mundo. Puedes marchar, puedes hacer protestas, puedes acostarte en el camino que nadie pase, porque nos estamos imponiendo. El pueblo está ya harto. Ok, y los apasionados pueden cambiar el mundo, pero te permite cambiar el mundo sin negarte a ti mismo. Y Jesús dice, ninguno que no se niegue a sí mismo, que tome su cruz, pueda ser mi discípulo. No hay ninguno. Eso no requiere pasión, requiere convicción.
Tienes que ser como Mateo. Tengo que ir. Como Pedro y Juan y Jacobo y Andrés. Tengo que ir. Tengo que seguir. ¿Y qué? Y el viejito. ¿Y qué, hijo? Y todo. Y el negocio. Si es Zebedeo e hijos y compañía. ¿Y qué? Papá, lo siento mucho. De veras, lo siento mucho. Pero, y no te puedo explicar bien por qué, pero tengo que seguirle. Convicción. El apasionado se enoja cuando un verdadero radical atraviesa su camino porque hace que su causa se vea tan visceral, tan temporal, tan superficial. Eso es lo que pasa con el apasionado. Viene Jesús a Nazaret y ellos apasionados con su causa de liberación y libertad en Galilea para todo el pueblo. Y ellos apasionados con eso y se enfurecen con él porque él atraviesa y no les da el reino que ellos querían. Entonces se enoja el apasionado con un verdadero radical. Y pregunto nuevamente, si tú cantabas o cantas hoy eso, Señor, hazme un radical, pues que lo haga. Pero eso no es ser apasionado. Convicción de lo que se espera y la certeza de las cosas que aún no se ven. Eso es convicción, eso es ser radical. Eso permite a un Abraham levantarse de su tierra, ir a donde él no sabe. Permite a Noé, advertido por Dios acerca de cosas que aún no aparecían, preparar el arca para salvar a su familia. Eso es radical. Permite a Pablo, de ser perseguidor de la iglesia, levantarse del polvo donde Jesús le tiró de su caballo y dice, a ver, Pablo, tú y cuántos más, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Radical. Eso es radical. De esta raíz está la flor y de la flor el fruto. Y no hay vuelta de hoja. No lo puedes producir. La iglesia recurre en las 3 Cs, como yo lo menciono. Es así, campamentos, congresos y conciertos. Veo al pueblo un poco apagado, entonces ya tenemos un campamento para los jóvenes porque ya se nos están yendo. Entonces un campamento, y vamos a hacer esto, y campamento, o un congreso, o un concierto. Vamos a traer un cantante y un deportista que se convirtió y otra vez el ánimo sube. Pero no la convicción. Porque si así fuera, los que hace 20 años cantaban, Señor, hazme un radical. ¿Crees que Dios no quiere que seamos radicales, que atraviese tu vida, la vida de otras personas y todo sea diferente porque tú viviste, porque tú conociste a esa persona, su vida es diferente? ¿No piensas que Dios quiere que seamos radicales en la vida de otros? En la historia de México, ¿no crees que Dios quiere eso? Si lo decíamos hace 20 años, ¿por qué no somos radicales hoy? Éramos apasionados nada más. Porque no podemos nosotros producir eso. Viene desde las raíces. Bienaventurado el hombre que es así, porque en la ley de Jehová medita de día y noche. En ella está su delicia. Es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuya hoja no cae y da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como la hoja, el tamo que arrebata el viento. Eso es apasionado. La corriente más emocionante es la que te va a llevar siempre. Eso es ser apasionado. Pero ser radical es tener tus raíces tan profundas que la tormenta pasa, el árbol se mueve. Viene sequía, pero su hoja permanece verde y no cae su hoja y da su fruto como si no hubiera sequía. ¿Por qué? Porque tiene fuente de agua muy profunda. Aunque el río esté seco, ese árbol, sus raíces están tomando de la humedad debajo de la cuenca del río. Y en tiempo de sequía, el árbol sigue floreciendo. Eso es radical. Sus raíces van a donde hay vida. Eso es radical. Ok. Y por eso se enfurecieron con Jesús. Y ya golpeé tu vanidad. Pero el problema es esto: ser apasionado te obliga a ser importante.
Tienes que presentarte ante la iglesia y ante el pastor como alguien útil, como alguien valioso, como alguien productivo, como alguien indispensable, como héroe de todo el mundo. Tienes que ser siempre un salvador, siempre un inspirador, siempre artista o algo, pero tienes que presentarte y te obliga a ser importante, y ser radical te permite desaparecer. Y Jesús, cuando lo querían despeñar del precipicio, salió de en medio de ellos. Lo tuvieron que identificar, Judas lo tuvo que identificar, no estaba en cartelera, no estaba en tele. Jesús, nadie sabía bien cómo se veía Jesús, no tenía un distintivo que lo identificara. Y Judas dice, les voy a mostrar quién es, le voy a saludar con beso. Y ser radical te permite desaparecer, porque no eres tú, tu tema no eres tú. Entonces vives para algo más grande de tu vida. Vivir como quien ve al invisible. Eso es radical. Ok. Vamos a Isaías 53. Si quieres saber más de ser radical. El que trastornó nuestros caminos, nos volvió atrás, nos regresó, nos llevó al Padre, Jesús. Siendo radical, partiendo la historia en dos, partiendo la humanidad en ovejas y cabras, partiendo luz y tinieblas, quitando todos los términos medios y todas las sombras de gris y aclarando las cosas radicalmente, tomando posesión de tu vida y tu futuro, asumiendo responsabilidad de tu pecado y perdonándote. Eso es radical. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Nadie pudo enamorarse de Jesús. Era ordinario. No tenía carisma. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para hacer esto, pero no tenía carisma humana que lo hiciera atractivo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Entonces tienes que haberte visto así, que tú estás como oveja descarriada, y cuando volteas y ves junto al redil, el Padre está dándole golpes, zapes, patadas, latigazos, sacándole sangre de la boca de Jesús su Hijo por nuestro pecado. Dice, él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso trastorna tus caminos torcidos, eso te vuelve atrás, ese hace tu retorno a Dios. Cuando dices y te volteas y después de correr todo el camino acá en tu santa voluntad y siguiendo tus pasiones, siguiendo lo que tú más quieres, y miras atrás y él diciendo, no, Jaime no lo hizo, yo lo hice. Yo rompí el plato, ¡pras! Yo rompí el brazo, ¡pras! Y el Padre castigando al Hijo, ambos sabiendo quién lo hizo. Yo lo hice. Entonces todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Ahora, ¿dónde está su fama? Y ellos diciendo, no, pues lo que hiciste en Capernaum, ya hazlo aquí, ¿no? Así, sabían su fama, pero no querían a Jesús, querían los milagros. Y si otro produce milagros, vamos con él. Si otro nos da el reino y ya no estamos sirviendo a Roma, vamos con él. Eso es apasionado. Radical es, voy a morir con la mira a Jerusalén. Es radical.
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Como criminal lo iban a echar en una fosa común para su entierro. Va José de Arimatea, pide su cuerpo y cambia. Pilato le concede algo que normalmente no se concede, que algún representante de la familia pueda rescatar el cuerpo. Enterraron el cuerpo de Juan Bautista, mas no su cabeza. Lee el Evangelio, lo que dice. Es así, Jesús muere como criminal, entonces se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos. Arimatea, José de Arimatea, fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Es Jesús. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, será resucitado, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Eso es radical. Un radical espera. Un radical sigue pasando piedra mientras todos van al baile. Un radical sigue pasando piedra mientras todos van al concierto cristiano. Un radical sigue moviendo tierra, sigue moviendo plantas, sigue moviendo nidos de pajaritos que viven en esa montaña, porque esa montaña se tiene que mover. Eso es radical. Y no tira la toalla. Y no anda de shopping de iglesia a iglesia. Es radical. Sigue a Jesús. Eso es radical. Y quizás nunca estemos volando como águila, pero ahí está la montaña. Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Jaime es uno. Y fue contado con los pecadores. Se sentó en la butaca junto a mí, mismo salón, mismo grupo, misma escuela, contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y cambió todo. Y su vida atravesó mi vida, y su vida atravesó tu vida, y rayó el pasado y el futuro con la cruz. Eso es radical. Eso llega a la raíz de quienes somos. Y eso le da derecho a decir, sígueme, y le seguimos. Eso es radical. Y no lo vas a poder llevar a cabo apasionadamente. Vas a tener momentos de gozo, de emoción, de entusiasmo, y vas a tener momentos que esa piedra pesa mucho, que la diversión y toda la carcajada está aquí atrás y tú sigues moviendo esa montaña, porque Dios dice, esa montaña nos estorba, Jaime, y dices, ok, la voy a empezar a quitar. Eso es radical. Y Dios te ha dicho a ti, y Dios te ha mostrado a ti cómo y dónde y con quién. Dios te lo ha indicado. Y Él te ha pasado enfrente diciendo, sígueme. Entonces, vamos a seguirle. Y si sean piedra por piedra, manojo de tierra por manojo de tierra, ¿tienes algo más importante que hacer? ¿Quién nos habló? ¿Quién atravesó nuestra vida? El Hijo de Dios.